Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros quedamos en el tema de metodología de la investigación, ¿cierto? Método científico, perdón. Nosotros vimos cómo se trabajaba, bueno, antes de eso nosotros vimos la historia de la química, ustedes anotaron eso, nosotros pasamos después al método científico. Para recordar un poco de la historia, pues nos habla cómo a través del tiempo se fueron descubriendo, se fueron haciendo descubrimientos importantes, ¿cierto? Lavoisier hizo uno de los postulados más importantes y las leyes más importantes en su época hasta el día de hoy, diciendo que la materia no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Ahí en el texto leíamos que era un ejemplo muy simple, que la gente pues antes creía que al incinerar algo, la materia se desintegraba, pero Lavoisier descubrió que la materia no se desintegra, sino que simplemente eh, hay sustancias químicas que se vuelven volátiles. Em, y que al volverse volátiles pues no se pueden observar, no son observables, pero que sí están o sea, esa sustancia aún está ese peso aún todavía existe, ¿no? O sea, no ha desaparecido. Durante los siglos XIX y XX ya se hicieron unos avances más profundos y Dalton empezó a hablar sobre el átomo, que es la partícula más pequeña del, del universo. Ernest Rutherford entonces hizo mejoró, por decirlo así, la la estructura del átomo que proponía Dalton. Después vino Niels Bohr, que él propuso, más adelante lo veremos, pero Niels Bohr propuso un sistema planetario, que el átomo funcionaba como un sistema planetario, ¿sí? Que en el centro está el núcleo, alrededor estaban sus electrones. Dmitri Mendeleev fue uno de los precursores en armar la tabla periódica. Él fue como el que dio los primeros, eh, las primeras características periódicas de los elementos. O sea, él se dio cuenta que los elementos se ordenaban uno a uno, periódicamente. ¿Qué quiere decir periódicamente? Pues que se repetían ciertas cosas de los elementos. Por ejemplo, en el grupo uno se organizan todos los alcalinos, en el grupo 2 todos los alcalinotérreos, y todos los que están en el grupo uno eh, tienen similitudes, ¿sí? Como el peso, como sus últimos electrones de valencia, como sus reacciones químicas con otros elementos. Bueno, tienen muchas particularidades similares entre ellos, entonces por eso se llama tabla periódica, porque periódicamente se está repitiendo características de los elementos en la tabla. Después Albert Einstein trajo a la química, a la física, a la teoría de la relatividad. Marie y Pierre Curie hablaron sobre la radioactividad, que ellos pues en los experimentos murieron. Pierre y Marie Curie fueron esposos. Y ya en el entrado del siglo XX-XXI, Francis Crick y James Watson hablaron sobre la bioquímica y hablan precisamente sobre la hebra del ADN y sobre los compuestos que tiene el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que es la identidad genética que tienen los seres vivos. Y hasta ahí, digamos, dentro del texto, hasta ahí nos hablarían de los grandes avances de la ciencia, hasta el siglo XXI. Después nosotros iniciamos a ver esto, eh,
Creo que Valentina no lo alcanzó a anotar, no, no sé qué pasó. Jamie sí tiene esto en su cuaderno. Bueno, nos habla del trabajo científico y del método científico, ¿cierto? Entonces nos hablan primero y muy importante de las observaciones cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Cuando nos hablan de cualidad, significa que es algo que es subjetivo. ¿Qué quiere ser subjetivo? Que nosotros le podemos dar una interpretación por medio de palabras, por medio de escribirlos, por medio al percibirlo por medio de nuestros sentidos. Por ejemplo, al hablar de un cuadro, ¿sí? Un cuadro no es medible, pues por lo menos abstractamente no es medible, o sea, la figura, lo que la imagen quiere transmitir no es medible, ¿sí? Pero nosotros sí les podemos dar una descripción. Por ejemplo, podemos decir que el cuadro tiene muchos colores, que el cuadro da miedo, que el cuadro representa, no sé, la historia de Colombia, ¿cierto? Y darle ese tipo de descripciones es algo cualitativo, algo sucede, lo mismo sucede en la ciencia, cuando uno hace observaciones cualitativas que son válidas, pero son menos precisas que las cuantitativas, porque son subjetivas, o sea, es lo que el científico cree desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, algo que se describe, un ejemplo muy claro de una observación cualitativa es cuando, no sé, un biólogo sale a la selva a hacer una expedición y tiene que estar muy pendiente de los comportamientos de los animales. Entonces, los comportamientos de los animales de cierta manera se repiten, ¿sí? O no, para no irnos tan lejos, si nosotros nos damos cuenta de los comportamientos nuestros o de nuestros padres, por ejemplo, si ustedes van al colegio, de qué horas a qué horas van al colegio? Cuando regresan del colegio, ¿qué hacen? Sí, almuerzan, se lavan los dientes, descansan, hacen tareas, ¿cierto? Por lo regular, más o menos eso sería lo regular y ese sería el comportamiento. Si nosotros traspolamos eso a una semana, entonces nos damos cuenta que el comportamiento de nosotros entre ciertas y ciertas horas se repiten, ¿sí? Y eso es lo que se va llenando, digamos, esas son las observaciones que se van llevando de la observación cualitativa, ¿sí? Ahora, la cuantitativa sería, bueno, cuantitativo referente al número, ¿no? A que es medible. Entonces, digamos, ahí sí ya sería un poco más objetivo, porque ya no entraría tanto la observación meramente del investigador o del científico, sino que ya entraría la visión, una visión más regulada. ¿Qué quiere decir con regulada? Pues que, digamos, en caso de que ocurra un fenómeno natural, por ejemplo, medir el espesor de los corales que hay en el mar. Entonces, el medir el espesor de los corales, pues ya implica que uno sabe que tiene que recurrir a una medida y que esa medida uno la hace con un metro y que ese metro puede fallar pues solamente si está muy descalibrado, ¿cierto? Pero entonces nos aproxima un poco más a la verdad porque sabemos, digamos, el espesor de los corales es 40 metros, 30 metros, 20 metros de la tierra hacia el mar, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos algo preciso, que si otro científico lo va a medir en un tiempo después, él lo que va a sacar en conclusión con sus mediciones es que el espesor aumentó o disminuyó, ¿cierto? Y que obviamente eso es cambiante, pero entonces digamos la medida es 50, ¿sí? Y eso no cambia, eso es 50 para mí y para ustedes, ¿sí? Y obviamente eso no va a cambiar después de un largo tiempo, ¿cierto? Y
probablemente otro científico lo hará, pero digamos, el requisito de que la observación sea cuantitativa es que sea medible y que sea lo mismo para mí, lo mismo para los demás, ¿cierto? Eso sería cuantitativo. Ahora, el método científico, en el método científico tenemos varios pasos, ¿no? Los voy a decir rápidamente. La observación de fenómenos. Entonces, nosotros primero tenemos que fijarnos en un fenómeno el cual queremos estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, para tomar un ejemplo, puede ser eh, por qué los duraznos tienen esas vellosidades que tienen y para qué sirven, ¿cierto? Entonces, yo ya hice el paso anterior ahorita, ¿cierto? ¿Para qué son y para qué sirven las vellosidades del durazno? Entonces tenemos que formular una pregunta a través de la observación. La observación fue que el durazno tiene vellosidades muy pequeñas, ¿cierto? ¿Para qué son y para qué sirven? La formulación de la pregunta ya está. Ahora, revisión de trabajos previos. Entonces, a veces uno puede recurrir a literatura y esa literatura lo que nos va a decir es que nos aproxima de alguna manera a la pregunta problema que nosotros formulamos, ¿cierto? Eh, si no hay textos sobre eso, pues buscamos textos muy relacionados hacia ello. Por ejemplo, una fruta que también presente vellosidades, si no estoy mal, el lulo también presenta vellosidades, entonces uno se iría por ese lado en caso de que no hayan investigaciones de la vellosidad del durazno, ¿cierto? Formulación de hipótesis. Entonces aquí ya al haber visto revisión de trabajos, al haber formulado pregunta, al haber hecho una observación, nosotros podemos hacer una formulación de hipótesis, ¿cierto? Y la formulación de hipótesis es decir que la hipótesis es verdadera o la hipótesis es nula. ¿Qué quiere decir eso? Verdadera o nula. Entonces, en el caso de que es verdadera, que es la hipótesis que yo hice. O sea, yo digo en cuanto a lo que yo investigué, que las vellosidades se producen para proteger el durazno, ¿cierto? Para que los insectos no la invadan. Entonces esas vellosidades lo protegen. Ahora, con la experimentación vamos a comprobar si mi hipótesis es verdadera o es nula, ¿cierto? Entonces, en la experimentación uno va a saber si sí o no sirve, si no sirvió mi experimentación, mi hipótesis, perdón. Controlar variables. Entonces, nosotros ahí ya iríamos es a un laboratorio, ¿cierto? Entonces, dentro del laboratorio, nosotros podemos ir mirando las variables y controlando las variables en caso de que haya que controlarlas porque no siempre se deben controlar las variables. Entonces, en caso de que se puedan controlar o en caso de que no, digamos, en el durazno, pues sería más de tipo de observación. Entonces, voy mirando qué efecto tienen las vellosidades de los duraznos respecto a algunos insectos, si realmente sí la protege o realmente no la protege. O cómo reacciona el ambiente, ¿cierto? Porque también puede ser una reacción hacia el ambiente, pero me debo concentrar especialmente porque es mi hipótesis y porque es mi pregunta, ¿para qué y por qué sirve? Entonces, como mi pregunta va enfocado hacia la función de las vellosidades, entonces, y yo digo en mi hipótesis que es una protección, entonces los insectos que yo escoja son los insectos que regularmente ataquen la fruta y que regularmente, no sé, pues interactúen con ella y las vellosidades para ir viendo si ellos son o no em, son persuadidos por las vellosidades. Aquí en planteamiento y divulgación, elaboración de leyes, bueno, aquí ya si el investigador llegó a una conclusión de todos sus análisis, ¿cierto?
de todo lo que yo les estaba diciendo, por ejemplo, digamos que mi hipótesis fue verdadera, entonces yo hago la divulgación, o así la hipótesis sea falsa, sea nula, perdón, así la hipótesis sea nula, de todas maneras tengo que llegar a hacer la divulgación de la hipótesis y de las conclusiones, ¿cierto? Debo concluir que realmente eso no sucede, ¿sí? Que las vellosidades no sirven para protección de los predadores del durazno, ¿sí? En caso de que mi hipótesis sea verdadera, pues obviamente voy a decir que sí, que el estudio resultó positivo, que, bueno, y pues digamos que solo con la observación yo ya le atiné al problema y di algunas soluciones para el problema, ¿cierto? Porque de todas maneras el método científico también es para dar soluciones. La elaboración de leyes, listo, entonces ya he determinado que las vellosidades cumplen o no cumplen la función de protección, pues yo voy a decir listo. Entonces, en ciertas y ciertas especies, las vellosidades del durazno cumplen la función de protección, ¿sí? Y eso queda patentado. Listo, eso sería hasta ahí. En la medición, entonces, aquí entramos a un campo de medidas, que es con lo que nosotros vamos a realizar el método científico, ¿cierto? Entonces van de la manito. Igual esto también la medición, ustedes la han visto en física, obviamente en química vamos a ver medición, en matemáticas, ¿cierto? Entonces la medición, lo que nos sirve es eh, para nosotros determinar realmente una distancia, un peso, ¿cierto? Un patrón, se llama eso. Entonces, nosotros esos patrones les damos unidades, ¿listo? Esas unidades las encontramos acá, que es la unidad metro, la unidad kilogramo, la unidad segundo, la unidad Kelvin, la unidad amperio, mol, unidad candela, hay muchas más unidades, ¿cierto? Pero estas se llaman las unidades fundamentales porque son las que usamos. ¿Sí? Longitud, que mide largo y ancho, masa, que mide el peso, el tiempo, que pues mide el tiempo, temperatura, la que mide, digamos, si el ambiente está frío o caliente. Hay tres tipos de unidades, aquí solo nos muestran la Kelvin, hay Fahrenheit y grados centígrados, corriente eléctrica, el amperio también tiene otras unidades, cantidad de materia, el mol, intensidad lumínica, candela, o los lúmenes, también que ahora se está usando últimamente en los bombillos, nos aparecen lúmenes, ¿listo? El símbolo de la unidad entonces de metros es M minúscula, de kilogramos es K y G minúscula, de segundos es S minúscula, de Kelvin K mayúscula, ¿cierto? De Fahrenheit y de grados centígrados, entonces es una C y C minúscula, F minúscula y al reverso un simbolito de grados. Amperio es A mayúscula, mol, se escribe mol como su unidad, pero en minúscula, y candela C. ¿Listo? Aquí encontramos entonces las magnitudes, algunas de las magnitudes derivadas empleadas en química, ¿cierto? Entonces, volumen, densidad y velocidad de reacción. Aquí lo que vemos es las definiciones de estas me las van a anotar en el cuadernito, son muy corticas. Las unidades, entonces, en la superficie se dan metros cuadrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la superficie es largo ancho por largo, ¿cierto? Entonces son dos medidas, metro cuadrado. El volumen es metro cúbico, entonces ¿por qué metro cúbico? Porque se mide largo, ancho y profundo, ¿cierto? Una característica de nosotros, por ejemplo, nuestra nariz. Nuestra nariz tiene largo, ancho y profundo. La densidad.
Entonces la densidad kilogramo, esto es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esto es la densidad que se encuentra en un cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Si es muy denso o es poco denso. Para ir a un ejemplo mejor, porque la densidad es un poco más difícil de comprender. Por ejemplo, ustedes pueden coger una muy pequeña bolita de hierro, ¿sí? Y ese hierro contiene por dentro una densidad, ¿sí? Esa densidad eh, es un espacio que ocupa y un peso que tiene eso, ¿cierto? Que es la cantidad de masa por unidad de volumen. El volumen es el espacio que ocupa y la masa lo que pesa ese elemento. Ahora, puede que sea muy pequeña la bolita de hierro, pero si lo comparamos con una bolita de cobre mucho más grande, vamos a notar que la bolita de hierro puede tener más masa, pero menos volumen, ¿cierto? Y la bolita de cobre va a tener más volumen, pero menos masa. Ahí es donde radican las diferencias en la densidad. Por eso la fórmula de la densidad es D igual a masa sobre volumen, ¿listo? Ahora, la velocidad de reacción, cantidad de partículas formadas o desaparecidas por un tiempo. Esto lo vamos a ver más adelante, esto lo vamos a ver es en décimo, ahorita que ahorita con los chicos vamos a ver eso, que estamos viendo eso en- en química. Las velocidades de reacción pues se dan es al usar dos elementos para que reaccionen. Por ejemplo, la sal. La sal es dióxido, perdón, la sal es ay, se me fue, cloruro de sodio, que cuando están separados el cloro y el sodio al unirlos, entonces hay una liberación exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una liberación de calor fuerte. Y al formar eso, entonces al haber una velocidad de reacción, se forma los moles formados sobre segundo, o sea, en ese instante de formación se dan en estas unidades. ¿Listo? Es una, digamos, una fase muy corta. Equivalencia entre unidades. Entonces, aquí ya vamos a entrar en equivalencia entre unidades. Entonces, la equivalencia entre unidades, lo que vamos a ver, ya esto ya es un poco más matemático. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Ustedes, como van a hacer la lectura juiciosas, en la lectura nos van a hablar del sistema internacional de medida. ¿Para qué existe el sistema internacional de medida? Para que lo que les decía del cuantitativo, de la observación cuantitativa, para que para mí 10 metros sean para ti 10 metros, ¿cierto? Porque no podemos caer en el error de que para mí 10 metros equivalen 10 metros, pero entonces en otro lugar del mundo 10 yardas se utilizan como metros, pero a la final no van a ser la misma medida. Y podemos causar un error, ¿cierto? Tal vez más adelante o en otro taller vamos a hablar de eso porque ya ha sucedido en el mundo por la terquedad de la gente de no usar solamente una tabla de medidas, han ocurrido accidentes gravísimos. Entonces, los múltiplos del sistema internacional vemos que EXA tiene el símbolo E, el símbolo P, símbolo T, tera, giga, mega, donde nosotros vemos más que todo estas medidas. Todas las pueden usar, ¿no? Porque son los prefijos, o sea, se puede poner aquí hexametro, ¿m? Terametro, ¿m? Gigametro, ¿cierto? Aquí gigametro, hexametro, terametro, ¿cierto?
Entonces, ¿dónde podemos ver más que todo nosotros esto de hexa, penta, tera, giga? ¿Dónde lo han visto? Pues en los computadores, ¿cierto? Entonces, una gigabyte, 40 terabytes, em, 60 pentabytes, exabytes, examegas, teramegas, gigamegabytes, bueno, en fin, ¿sí? Ahora, ¿dónde hemos visto más que todo esto de kilo, hecto, deca? En las de metro, ¿cierto? Digamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 hectómetros, 5 hectómetros, 6 hectómetros, decámetros, metros, bueno, decámetros, 6 decámetros, bueno, en fin, ¿listo? Lo mismo en deci, centimili, micro, decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, ¿cierto? Pero nanómetros ya lo vemos es en medidas mucho más pequeñas. Y aquí vamos viendo que los factores van cambiando. Entonces, cuando es, cuando es metro, normalito, pues decimos que es 1. Cuando es decámetro, decimos que es 10 a la 1, o sea, 10. Cuando decimos que es hectómetro es 10 a la 2, ¿cierto? Cuando decimos que es kilómetros es 10 a la 3. ¿Qué quiere decir 10 a la 2? Que se multiplica 2 veces 10, ¿cierto? Entonces 10 por 10. ¿Cuánto da 10 por 10, muchachos? 100. Aquí sería 1000, o sea, aquí prácticamente es irle agregando los ceros al 10, ¿cierto? Aquí, pues aquí ya está un cero. Entonces son 2 ceros más. Aquí ya está otro cero, entonces es un cero más. Aquí pues se multiplica una vez 10, entonces es 10, ¿cierto? Ahora aquí es lo al contrario, que aquí sería más que como multiplicarlo, dividirlo, ¿cierto? Entonces aquí ya se hace es una división, o que se podría hacer 0,1 por lo que ustedes vayan a convertir, ¿cierto? A hacer la equivalencia. Entonces aquí vamos, ustedes van a leer sobre cómo se hace una equivalencia, pero aquí vamos a arrancar es desde el ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que si queremos transformar 5 metros en centímetros, debemos saber que un metro equivale a 100 centímetros. Y por lo tanto, los 5 metros equivalen a. Entonces, para hacer una transformación, muchachos, pónganle cuidado, muchachas, pónganle cuidado. Siempre tiene que tener en cuenta que para cancelarlo de acá, se debe poner el denominador con la misma unidad. ¿Cuál es la unidad acá? Metros. Aquí, metros. ¿Listo? Y se puede cancelar. En dado caso que en el ejercicio esté aquí kilómetros, pues se van a pasar los kilómetros a metros y solución. Y ya podemos cancelar las unidades, ¿cierto? Pero aquí como queremos saber cuántos metros son 100 centímetros, pues entonces le ponemos a centímetros los metros abajo y ya. Entonces cancelamos metro y multiplicamos porque al multiplicar se lleva la unidad también, ¿no? Entonces 5 por 100, 500 centímetros se llevó aquí la unidad, ¿cierto? La unidad siempre va al lado del número. Recuerden lo que nos decían a nosotros en primaria. 10 manzanas más 5 manzanas, ¿cuánto da? 15 manzanas, ¿cierto? Entonces, para eso se enseñaba eso, porque ahorita debemos llevar los centímetros siempre, siempre presentes, siempre ellos deben estar presentes al lado de nuestras fórmulas. ¿Por qué? Porque a la hora de dar el resultado y cuando ustedes vayan a hacer un análisis, si a ustedes les dan centímetros y les tenía que dar en metros, el análisis queda mal hecho. ¿Cierto? O si no cancelaron una unidad y se la llevaron hasta el final, queda kilómetros sobre segundo y cuando la realidad es que era solamente segundos, o sea, solamente están midiendo el tiempo. Si el caso corresponde a una magnitud derivada, debemos considerar su definición y luego aplicar transformaciones a cada una de las magnitudes fundamentales que la definen. Veamos algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo
pongan mucha atención sobre cómo se hace esto. Entonces, la solución requiere de la siguiente consideración. ¿Listo? Nos dice primero que todo expresar la velocidad de un automóvil cuyo valor es 80 kilómetros sobre hora en metros por segundo. O sea, nos dice que expresemos este valor en metros sobre segundo. ¿Qué debemos hacer aquí? Nos damos cuenta que hay metros, ¿cierto? Y aquí hay kilómetros. Entonces, metros y kilómetros se mueven en la misma... ¿Metros y kilómetros se mueven en la misma línea? Claro que sí, ¿cierto? Solo que aquí es 80 kilómetros y aquí está en metros. Ahora, segundos y horas también están en la magnitud tiempo. Esta está en la magnitud longitud, o sea que se mueven en la misma línea. Entonces, por ende, podemos hacer esa transformación. ¿Listo? Entonces, como tenemos que 80 kilómetros por hora, lo que significa que la velocidad del automóvil es 80 kilómetros por hora. Mira aquí el símbolo de velocidad, 80 kilómetros. Y acá a esta hora recuerden que cuando una unidad está sola, no significa que no tenga unidad, no significa que tenga número, perdón. ¿Cierto? No significa que no se esté midiendo. Sí se está midiendo, lo que pasa es que el 1 siempre se obvia, o sea, no se pone porque se sabe que es una hora. ¿Listo? Si no fuera una hora, sino 30 minutos, pues se pone 30 minutos, ¿sí? Pero como es una hora, el 1 se obvia. Entonces la fórmula real es esta. Entonces nos dice que debemos pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? La velocidad la tenemos que dar en metros sobre segundo. Entonces, como sabemos que 1 kilómetro son 10 a la 3, o sea, 1000 metros, entonces lo que debemos hacer es multiplicar 80 por 1000, ¿cierto? Y al multiplicar 80 por 1000, ¿cuánto nos da? 80.000 metros. Pero ¿qué debo hacer para no llevarme los kilómetros? Pues lo mismo de acá, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces escribo aquí 80 kilómetros por 1000 metros, que es a lo que yo lo quiero pasar, que es esto, pero no me quiero llevar kilómetros, porque eso no es lo que me piden aquí, me piden que lo pase a metros. Entonces, como no quiero pasar, como no quiero llevarme estos kilómetros para acá, le pongo de denominador a los 1000 metros. Recuerden que es numerador, denominador en la división. Pongo en el denominador 1 kilómetro, ¿cierto? O aquí solamente pueden poner el kilómetro sin el 1. Lo tachamos, lo multiplicamos y listo. ¿Vale? Ahora, necesito pasar la hora a segundos. ¿Listo? Y nosotros tenemos que 1 hora en segundos equivale a 3600 segundos. ¿Listo? Esas equivalencias no las tenemos aquí. Esas equivalencias no las tenemos aquí. Pero se pueden buscar, ¿listo? Yo se las facilito. Las de tiempo, porque las de tiempo a veces, pues con multiplicación se puede sacar, ¿sí? Pero entonces 1 hora equivale a 3600 segundos. ¿Listo? 3600 segundos, lo mismo que el anterior. Como quiero pasarlo a segundos, pues entonces pongo abajo 1 hora y cancelo hora con hora y al otro lado paso los 3600 segundos. Ya tengo lo que me estaban pidiendo, ¿cierto? Que es esto. Entonces, como ya tengo metros por segundo, ¿sí? Ya resolví el problema. Entonces me da que 80 metros
sobre 3600 segundos, pero esto lo debo simplificar a esto. ¿Cómo lo simplifico? Pues sencillo. Divido 80.000, divido entre 3600 segundos. ¿Cuánto me va a dar eso? 80.000 dividido entre 3600 segundos. Eso me va a dar 22.22 metros sobre segundo. Entonces, observamos que la operación anterior se utiliza la equivalencia de 1 kilómetro a 1000 metros y de 1 hora a 3600 segundos. Esto permite simplificar. Y así en la respuesta aparecen solo las unidades de equivalencia a metros sobre segundos. O sea, que 80 kilómetros por hora también significa o es equivalente a 22,22 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, aquí nos dan otro ejemplo. Calcular el volumen en centímetros cúbicos de una caja de 0,5 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. Acuérdense que esto tiene tres medidas porque es alto, ancho, alto y profundo, ¿cierto? Entonces, esta será la ecuación la ecuación ¿de la qué? Del volumen, ¿listo? El volumen expresa la capacidad que tiene un cuerpo y se expresa de la siguiente manera, esta. Entonces, el volumen tiene largo, ancho y profundo, ¿listo? Ahora hay que convertir los 0,5 metros a centímetros y los 30 milímetros a centímetros, ¿cierto? Vamos a analizar un poquito más detenidamente eso. Calcular el volumen en centímetros cúbicos de una caja de 0,5 metros, o sea, metros, ya sabemos que pasarlo a centímetros de largo, 20 centímetros de ancho, o sea, centímetros de ancho están centímetros y 30 milímetros de profundidad, milímetros a centímetros. ¿Listo? Entonces, ahora hay que convertir 0,5 metros a centímetros y los 30 milímetros a centímetros, ¿correcto? No nos están diciendo que los 20, ¿por qué? Pues porque 20 ya están en centímetros, no hay necesidad de hacer absolutamente nada de eso. Entonces, 0,5 metros por 100 da 50 centímetros, ¿cierto? Miren acá, metros, metros, se cancelan 50 centímetros. Y 30 milímetros por 1 centímetro, que es a lo que lo queremos pasar, se divide en 10 milímetros. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Aquí no se me van a confundir, niñas. ¿Por qué me pasa esto? Porque lo debemos dividir porque como los milímetros están antes de los centímetros, ¿cierto? Están 10 a la menos 1, ¿vale? Entonces daría 3 centímetros y estos se cancelarían, ¿vale? Y da 3 centímetros. Ahora, entonces aplicando la fórmula volumen tenemos volumen igual a 50 centímetros por 3 centímetros por 20 centímetros, eso nos da 3000 centímetros cúbicos. ¿Listo, niñas? Entonces, les voy a dejar un taller sobre eso. Si veo que no lo pueden solucionar solas, los voy a ayudar, ¿cierto? Este es un tema de las unidades que ustedes vieron, pues prácticamente de primaria, pero que se retoma nuevamente en la química, en la física, en la matemática acá. Entonces, por eso es como una explicación rápida. Entonces, vamos a anotar lo que nos falta en el cuaderno. Por favor, aquí pues los resúmenes de eso. Valentina, me haces el resumen de eso. Eh, lo mismo creo que Jamie no ha terminado tampoco eso. Y seguimos con las mediciones, ¿listo? Eh,
si necesitan explicación, otra explicación sobre medición, pues me consultan por interno. Yo, pues, ustedes nos vamos hablando, ¿sí? Que profe, no entendí, que si sé qué del taller, ¿listo? Entonces, estamos en contacto, ¿vale? Chao, niñas.